Hoy te cuento la historia de un plebeyo común y corriente que terminó siendo transferido a una de las academias de magia más prestigiosas del continente. Un lugar exclusivo para los hijos de los nobles más poderosos, esos que se creen la gran cosa solo por tener un apellido famoso. En esa academia entrenan para convertirse en Blazers, guerreros capaces de controlar espíritus y manejar habilidades mágicas con las que cualquiera podría arrasar con un ejército entero. Pero bueno, el protagonista de nuestra historia no es uno de ellos. Al menos eso era lo que todo el mundo pensaba. Lo que no sabían era que la directora misma lo había llamado porque necesitaba un guerrero de verdad, alguien con experiencia real en el campo de batalla para ganar un torneo que estaba por empezar. Y claro, ¿quién mejor que nuestro prota para ese rol? Quien sin querer terminó conquistando a varias chicas de alta cuna que al principio lo veían como un fracasado más. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Seiken Tsukai no Blade Dance. La historia comienza con un torneo entre dos Blazers, guerreros que hacen contratos con espíritus para pelear. Entre ellos destaca una chica conocida como Ren Ashbel, que con su destreza y poder terminaba derrotando sin problema a sus oponentes. Y bueno, este detalle será importante más adelante, así que no lo olviden. Pero bueno, dejando de lado el pasado, ahora sí nos ubicamos en el presente, donde conocemos a nuestro prota, Kamito, un plebeyo común y corriente, o al menos eso es lo que parece. Vemos como el chico iba camino a una academia de magia, concentrado en su cita con la directora, cuando por azares del destino terminó topándose con esta chica de aquí, que para su mala suerte se daba un baño. Obviamente la chica, que resultó ser Claire, no le creyó ni media palabra cuando Kamito trató de explicarle que todo fue un accidente, así que sin pensarlo dos veces, desató su poder de Blazer y fue directo a atacarlo. Eso sí, Kamito no era ningún novato en combate, y como era de esperarse, esquivó cada uno de sus ataques sin mayor problema, pero a pesar de todo, Claire terminó poniéndose en peligro por su propio poder descontrolado, y el prota, que no podía quedarse de brazos cruzados, no tuvo de otra que salvarla. El resultado, Kamito quedó inconsciente por el impacto. Y vemos como un rato después, cuando el chico despertó, se encontraba atado como si fuera un criminal, y Claire no tardó en interrogarlo. Quería saber qué hacía un tipo como él, rondando por los terrenos de la academia. Pero el prota, sin perder la calma, le explicó que había sido citado por Greyworth, la mismísima directora de la academia. Claro, al principio la chica no le creyó ni una sola palabra, pero al ver el sello real que Kamito le mostró, no le quedó de otra más que aceptar que el chico decía la verdad. Es más, hasta se ofreció a llevarlo directamente a las instalaciones de la academia. Pero ojo, antes de eso quería hacer una pequeña parada, comentándole que estaba por intentar un contrato con un espíritu legendario. Según las leyendas, ese espíritu había derrotado al rey demonio en el pasado. Al escuchar esto, Kamito trató de advertirle que no lo hiciera, que un espíritu así no era cualquier cosa, y que con su nivel actual no podría domarlo. Pero Claire decidió ignorarlo y seguir adelante. Y bueno, como era de esperarse, cuando llegaron a las ruinas donde descansaba el dichoso espíritu, Claire lo despertó usando su poder divino, pero el resultado fue un desastre. El espíritu era demasiado poderoso, tal como el prota se lo había dicho, y Claire no pudo controlarlo. Así que viendo que la chica estaba a punto de ser atravesada por la espada del espíritu, Kamito no tuvo más remedio que intervenir, realizando el ritual del contrato espiritual, algo que solo aquellos con el linaje real podían hacer. Y aunque le costó trabajo en un principio, al final lo logró. Claire no podía creer lo que veía. Un hombre había formado un contrato con un espíritu, algo que se creía imposible desde que el rey demonio lo había hecho hace ya varios años. Claire no daba crédito a lo que acababa de pasar. Un simple plebeyo como Kamito había conseguido lo que ningún otro hombre había logrado en siglos: formar un contrato espiritual, y no con cualquier espíritu, sino con uno legendario, de esos que aparecen en los libros antiguos. Para Claire eso no tenía sentido, ya que según todo lo que enseñaban en academia y lo que decía la historia, solo las chicas con linaje noble podían formar contratos con los espíritus, así que cómo era posible que un tipo como Kamito lo hiciera. Pero bueno, Claire no planeaba dejarlo así como así. Si el chico había formado el contrato que ella quería, entonces tendría que pagar el precio por ello. Debía convertirse en su espíritu, servirla y obedecerla. Claro, el chico no estaba para nada de acuerdo con esa idea, así que sin dudarlo terminó escapando. Pero esto apenas iniciaba. Una vez llegó al edificio de la academia, Kamito se encontró con lo que esperaba: miradas de desprecio por todos lados.
para las hijas de los nobles, el solo hecho de que un plebeyo pisara su sagrada academia ya era un insulto. Nadie entendía por qué ese tipo estaba ahí. Incluso una de las guardias de la academia lo interceptó de mala manera, pensando que Kamito se había colado en las instalaciones. Pero antes de que las cosas se pusieran feas, apareció la directora Greyward, quien les dejó claro que Kamito estaba ahí porque ella misma lo había citado. Así que no les quedaba de otra más que cerrar la boca y aceptar su presencia. Una vez a solas con la directora, Kamito fue directo al grano. Quería saber por qué carajos lo había hecho ir hasta ese lugar. Y la respuesta fue simple. Le dijo que el espíritu que él había perdido, aquel con el que antes había formado un contrato, seguía vivo y que ella tenía información sobre él. Claro, no iba a soltar esa info así porque sí. Si Kamito quería saber lo que ella sabía, tendría que transferirse a la academia y ayudarla en lo que estaba por venir. Claro, Kamito no estaba feliz con la idea. Volver al campo de batalla no era algo que deseara, pero si eso era lo que tenía que hacer para recuperar a su espíritu, no tenía opción, así que al final aceptó. Y bueno, como si el día no hubiera sido ya lo suficientemente loco, el rumor sobre el plebeyo que formó un contrato con un espíritu legendario empezó a correr por toda la academia como pólvora. Todas las chicas ya murmuraban sobre Kamito, algunas lo veían como una amenaza, otras como un bicho raro, y por supuesto, unas cuantas comenzaron a verlo con curiosidad. Después de todo, un tipo capaz de lograr algo así no podía ser tan insignificante como parecía. Por su parte, Claire estaba furiosa. No solo había fallado en su intento de formar el contrato, sino que ese desconocido había logrado lo que ella no pudo. Vemos como en su cabeza ya planeaba cómo hacer para que Kamito se convirtiera en su espíritu, o al menos para recuperar el contrato con el espíritu que tanto deseaba. Mientras tanto, Kamito trataba de adaptarse al entorno hostil de la academia, aunque no era la primera vez que estaba en un lugar como ese. El ambiente era pesado, miradas de odio, comentarios malintencionados y chicas que lo señalaban como si fuera un intruso. Pero Kamito mantenía la calma y seguía adelante porque tenía claro su objetivo: encontrar a su espíritu perdido y terminar con esa pesadilla lo antes posible. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La directora no lo había llevado ahí solo por capricho. Como te conté al principio, se venía un torneo importante, uno que decidiría mucho más que el simple honor de la academia, y Greyward sabía que solo alguien con experiencia y el poder de Kamito podría darles la victoria. Pero bueno, a la mañana siguiente, una de las profesoras que ya había escuchado el rumor de que Kamito iba a participar en el Blade Dance, el torneo ultra importante entre las academias mágicas que les mencioné antes, se le acercó para explicarle las reglas del torneo. Según ella, el ganador obtendría una especie de deseo, un premio místico que no solo podía cambiar su vida, sino que también garantizaba que la región que representaba recibiera la protección de varios espíritus legendarios. Y sí, era por eso mismo que la directora estaba tan interesada en que Kamito participara, porque sabía que si alguien tenía chances reales de ganar, ese era él. Pero a ver, una cosa era tener poder y otra muy distinta era tener plata, y Kamito, siendo plebeyo, no tenía ni un solo centavo, así que no le estaba yendo muy bien con la comida en la cafetería, ya que los precios estaban pensados para la nobleza y no para gente común, así que el tipo apenas podía costearse un simple pan. Eso sí, justo cuando yo estaba resignado a pasar hambre, apareció esta chica de aquí, llamada Rislet, una rubia de aspecto noble, que lo visitó en los establos para ofrecerle comida. Pero claro, todo tenía su precio, porque aunque la comida olía como el cielo, la condición era que Kamito aceptara ser su sirviente. Obviamente el prota no aceptó ni loco, pero antes de que pudiera decir algo más, Claire apareció de la nada y malinterpretó toda la escena. Creyó que Rislet intentaba robarle a Kamito, o mejor dicho, al que para ella ya era su espíritu personal, así que sin pensarlo, inició un nuevo altercado con la rubia, y en cuestión de segundos, ambas chicas estaban lanzando poderes mágicas sin ningún tipo de piedad. De hecho, el enfrentamiento fue tan bestial que terminaron destruyendo por completo la cabaña donde Kamito vivía. Ahora no solo estaba sin comida, sino que también sin casa, y como era de esperarse, el caos llamó la atención de la guardia que habíamos visto antes. Esta última apareció para poner orden, pero en vez de calmar el asunto, terminó calentándolo más, porque cuando las chicas le respondieron de forma poco educada, la guardia les retó a un duelo 3 versus 3. Y sí, Kamito quedó envuelto en todo el problema, sin poder hacer mucho para evitarlo. Pero bueno, Claire sintió un poquito de culpa por lo del desastre que causaron, y como Kamito ya no tenía dónde quedarse, le ofreció compartir su habitación. Y como se podrán imaginar, eso dio pie a varias escenas algo desmonetizables. Sí, de esas escenas que por accidente se trompiezan y cae uno encima del otro, o cuando Claire salió de bañarse sin avisar. Nada fuera de
lo común en un anime de este estilo. Pero bueno, luego de esto varios días pasaron y por fin llegó la fecha del dichoso duelo. El lugar elegido fue una especie de ruinas antiguas que los estudiantes solían usar como campo de entrenamiento. Claro, vemos como a Kamito no le emocionaba demasiado la idea de pelear. De hecho, no quería mostrar sus verdaderas habilidades frente a los demás, ya que prefería mantener un perfil bajo. Aún así, no tuvo más remedio que acompañar a Claire. Y hablando de Claire, la chica le confesó en el camino que quería aprovechar esta pelea como entrenamiento, ya que su objetivo era fortalecerse, ganar experiencia y prepararse para el Blade Dance. Porque no lo decía en voz alta, pero estaba dispuesta a todo con tal de conseguir su objetivo y volverse más fuerte. Y bueno, finalmente ambos equipos se presentaron en el lugar y la batalla dio comienzo. Los oponentes invocaron a sus espíritus acompañantes y tomaron la delantera rápidamente. Claire y Rislet hicieron lo suyo y mantuvieron el ritmo de la pelea, pero el centro de atención, como era obvio, era Kamito. Vemos como el chico liberó una pequeña fracción del poder de su espíritu, lo justo y necesario para que no sospecharan mucho que él era básicamente un monstruo en combate, disfrazado de un simple estudiante. Claro, Claire, que aún no conocía su verdadero potencial, creyó que eso era todo lo que podía hacer. Vemos como mientras las otras dos chicas del equipo enemigo eran derrotadas por Claire y Rislet, Kamito se enfrentó a la capitana rival. Aunque claramente tenía la capacidad para aplastarla en segundos, decidió contenerse y dejar que la chica creyera que podía ganarle. No quería herirla ni hacer que se sintiera humillada, así que planeaba dejarse derrotar con suma elegancia. Pero como era de esperarse, la capitana malinterpretó todo y llegó a la conclusión de que Kamito no era más que un perdedor sobrevalorado. Y justo cuando la batalla pareció llegar a su fin, sucedió lo inesperado, ya que vemos como justo cuando la capitana rival estaba por lanzar su ataque final, segura de que tenía la victoria en la palma de la mano y convencida de que Kamito era puro cuento, el ambiente cambió por completo. Una energía oscura y poderosa se sintió en el aire. Todos se quedaron paralizados por la presión mágica que se empezó a desatar en el lugar. Y eso era porque un espíritu demoníaco acababa de hacer su aparición, uno que no tenía nada que ver con el duelo ni con los estudiantes. Claire, Rislet, la capitana rival, todas quedaron frías. Era evidente que lo que estaba frente a ellos no era algo que pudieran manejar con los poderes que tenían actualmente. Y Kamito entendió lo que realmente estaba pasando. Ese espíritu no había llegado ahí por accidente. Alguien lo había enviado. Alguien que conocía muy bien su pasado y que quería que él volviera a liberar ese poder que tanto se esforzaba en ocultar. La guardia de antes, al notar lo que estaba sucediendo, rápidamente le dijo a todos que dejaran la pelea para otro momento y se largaran de ahí antes de que el espíritu causara más destrozos. Lo que nadie esperaba era que Claire, en un impulso súper loco, decidió que esa era la oportunidad perfecta para demostrar su valor, y sin pensarlo mucho, la chica intentó formar un contrato con el mismo espíritu demoníaco que casi los elimina, creyendo que podría controlarlo y convertirlo en su aliado. Obviamente eso fue una pésima idea. La diferencia de poder era abismal. Claire no tenía ninguna posibilidad y eso empezó a notarse rápidamente. El combate fue un desastre. La chica apenas si podía mantenerse en pie y su propio espíritu, que hasta ese momento la había estado acompañando, terminó sacrificándose para salvarle la vida. Fue en ese momento el que hizo que Claire cayera en cuenta del error que había cometido. Su orgullo la había cegado y como resultado lo había perdido todo. Por suerte en escena estaba Kamito, que ya no podía seguir jugando a ser débil, viendo que Claire estaba al borde de colgar los tenis. Finalmente liberó todo el poder de su contrato como verdadero contratista. Su espada, ahora unida al espíritu legendario East, brilló con una energía brutal y con un solo tajo, Kamito hizo lo que ningún estudiante de esa academia podría haber soñado. Eliminó el espíritu demoníaco como si fuera simple papel. Obviamente el nivel de poder que mostró dejó a todos boquiabiertos. Estaba claro que el prota no solo era más fuerte que cualquier estudiante de la academia, sino que probablemente podía hacerle frente incluso a los instructores más experimentados. Luego de la batalla se disculpó con Claire por no haber intervenido antes. Obviamente la chica estaba destrozada por lo que acababa de ocurrir con su espíritu. Sin embargo, vemos como justo después el cuerpo del chico no aguantó más la presión y terminó colapsando. Esto ya que todavía no estaba completamente sincronizado con East, así que forzó su cuerpo de esa manera y el uso excesivo de su poder lo dejó inconsciente. Y bueno, fue entonces cuando nos muestran un pequeño fragmento del pasado de Kamito, una parte oscura que había estado oculta hasta ahora. Resulta que cuando era tan solo un niño, fue parte de un experimento brutal. Un
junto con otros cientos de niños, fue sometido a pruebas inhumanas para intentar crear al sucesor del rey demonio, un chico capaz de controlar múltiples espíritus a la vez. De todos ellos, Kamito fue el único sobreviviente, fue el único que soportó el dolor y la carga espiritual, el único que salió vivo de ello, aunque a cambio perdió su infancia y fue convertido en una especie de arma humana. Por suerte, ese pasado había quedado atrás. Ahora Kamito intentaba llevar una vida normal, aunque los fantasmas de lo que vio todavía lo perseguían. Pero bueno, cuando finalmente despertó después del combate, se llevó una sorpresa. Una chica semidesnuda estaba sobre su cama, refiriéndose a él como su amo. Obviamente Kamito no entendía qué carajos estaba ocurriendo. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba haciendo ahí? Y más importante, ¿por qué lo estaba mirando así? La chica se presentó como East, el espíritu con quien Kamito había formado contrato. Resulta que ahora podía tomar forma humana y su lealtad hacia Kamito era absoluta. A partir de ese momento estaría a su servicio, pero mientras conversaban tranquilamente fueron interrumpidos por Rislet, quien había ido a visitarlo para agradecerle por haberla salvado el día anterior. Aunque apenas abrió la puerta y notó la escena, explotó de celos. Y vemos como el espíritu, viendo que la situación se estaba descontrolando, se apresuró a explicarle que ella era el espíritu de la espada con la que Kamito había firmado contrato y que por eso estaba a su lado, nada más. La chica, aunque todavía molesta, entendió la situación y se calmó un poco, ya que nos enteramos que aunque no lo admitía, la chica comenzaba a sentirse atraída por el buen Kamito. Pero bueno, dejando todo esto de lado, el espíritu le contó al prota que había estado sellada en esa cueva por más de 300 años. Durante ese tiempo, muchos habían intentado formar un contrato con ella, pero todos fueron rechazados. Ella misma sentía que su poder era demasiado peligroso y temía que alguien pudiera repetir la historia del rey demonio. Pero cuando Kamito apareció, todo fue diferente. Había algo en él, una energía familiar que la hizo confiar. Aunque claro, la chica no era tonta y le comentó al prota que el poder que guardaba en su interior le recordaba mucho al del mismísimo rey demonio con el que ella luchó hace siglos. Obviamente el prota, como era de esperarse, prefirió cambiar de tema y no profundizar en ello. Y bueno, mientras caminaban por los pasillos de la academia, terminaron topándose con Ellis, la guardia de antes. Esta última también estaba agradecida con Kamito por haberle salvado la vida durante la aparición del espíritu demoníaco. Así que aprovechando el momento, el prota le preguntó si había visto a Claire en los últimos días, ya que desde el combate no la había vuelto a ver. A lo que la chica le respondió que probablemente se había dirigido al torneo de contratos que se celebraba en la ciudad, con la esperanza de obtener un nuevo espíritu. El problema era que participar en ese torneo sin contar con uno era prácticamente autoeliminarse. Así que Kamito, al escuchar esto, no perdió tiempo y salió corriendo para evitar que Claire cometiera otro error. Y no era para menos, ya que vemos como Claire estaba completamente devastada por haber perdido a su espíritu. Se sentía inútil y lo peor de todo, culpable. Sin embargo, vemos como mientras se dirigía al torneo, fue interceptada por una figura misteriosa. Alguien que de hecho resultó ser una vieja conocida de Kamito. Esta última le ofreció a Claire una forma de recuperar su poder, pero a un precio bastante alto. El tipo de poder que le ofrecía no era normal, no provenía de un contrato puro, sino de una fuente oscura que tarde o temprano terminaría consumiéndola. Por cierto, banda, pequeña interrupción para decirles que si les está gustando este video y si ya llegaron hasta aquí, por favor se suscriban, ya que eso me ayuda un montón para que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Además, comentarles que esta semana intentaré traerles mínimo 3 videos con historias épicas, así que cuento con su apoyo. Y ahora sí, continuemos con la historia. Y bueno, por otra parte, vemos como Kamito estaba en camino al lugar donde se estaba celebrando el torneo de contratos. Y es que luego de enterarse de todo lo que había detrás de las acciones impulsivas de Claire, el prota no podía quedarse de brazos cruzados. Resulta que su amiga no solo actuaba por orgullo o necesidad de poder, sino porque arrastraba una historia súper pesada. Nos enteramos que años atrás, su hermana mayor fue poseída por un espíritu que arrasó con buena parte de su propio reino. Como resultado, su familia entera fue desterrada y despreciada por la nobleza. Desde entonces la chica estaba obsesionada con limpiar el nombre de su linaje, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Y hablando de arriesgarla, justo en ese momento Claire estaba en medio de su primer combate en el torneo. El problema, no tenía ningún espíritu, así que como era de esperarse, la estaban destrozando. Sus oponentes se burlaban de ella sin piedad mientras la arrinconaban, y la chica a duras penas era capaz de mantenerse en pie, y cada ataque que recibía la acercaba más al colapso.
incluso. Pero en vez de rendirse, decidió sacar su última carta, el extraño poder que le había ofrecido aquella misteriosa chica de antes. Fue entonces cuando terminó invocando a un espíritu demoníaco, una criatura extraña que claramente no pertenecía al plano espiritual normal. Su energía era brutal, pero también inestable. Y el problema de todo ello fue que apenas hizo acto de presencia, esa energía contaminó todo el lugar. Los espíritus de las demás participantes empezaron a enloquecer uno tras otro, y la arena se volvió un caos. Lo que debía ser un torneo de contratos se transformó en un campo de batalla lleno de bestias fuera de control. Por suerte Kamito llegó justo a tiempo, y al ver la escena entendió al instante que no había forma de detener eso por medios convencionales. Así que no lo pensó dos veces e invocó a Ist, su espíritu espada, y se lanzó de inmediato al combate, cortando rápidamente a través de los espíritus descontrolados, abriéndose camino hasta llegar a Claire, quien apenas podía mantenerse consciente. Y vemos como entre lágrimas reconoció su error. Había querido usar un atajo para obtener poder, y eso le había llevado a poner en riesgo a todos. Por suerte Kamito le explicó que había una forma de revertirlo. Debía aceptar a su espíritu demoníaco y someterlo de nuevo. Después de todo, ese espíritu, a pesar de estar contaminado por esa misteriosa energía oscura, seguía siendo la gata de antes, así que aún había una oportunidad de salvarla. Además, solo de esa manera podría calmar la contaminación. Y vemos como la chica, con una voz temblorosa, decidió aceptar. Así que luego de que la chica llamara la atención de su espíritu, Kamito se puso manos a la obra. La gata elemental de Claire, ahora convertida en una criatura monstruosa, se abalanzó sobre ellos a toda velocidad. Pero Kamito, con experiencia que ya tenía en tratar con espíritus poseídos, no tardó mucho en neutralizarla con un corte preciso, logrando así devolverla a la normalidad. Y en el momento en el que la corrupción desapareció, el resto de espíritus también empezaron a recuperar su forma original. Finalmente el desastre había sido contenido. Pero esto no era un final feliz, porque justo después de todo eso apareció la causante del problema, la misteriosa chica que le había dado a Claire ese poder. El prota la reconoció al instante, no era una desconocida, era Restia, su antiguo espíritu contratista, la misma con la que había formado un lazo muy profundo años atrás. Vemos como la chica lo miró con una mezcla de nostalgia y dulzura, diciéndole que lo había estado extrañando, pero no había tiempo para hablar del pasado. Ella tenía otros planes, y con un gesto oscuro activó un nuevo hechizo, despertando el espíritu militar, que era el premio del torneo, una criatura de rango superior que, al igual que los anteriores, terminó corrompiéndose al instante. El espíritu se volvió loco y comenzó a hacer estragos, destruyendo todo a su paso. El prota no podía creer lo que veía. ¿Por qué Restia actuaba de esa forma? Y entonces la duda lo golpeó, preguntándose si acaso él era el responsable. Después de todo, había sido su contratista. ¿Acaso algo de ese poder oscuro había nacido de él? ¿O qué carajos había ocurrido para que la chica terminara de esa forma? Obviamente esos pensamientos lo paralizaron, pero entonces algo que no esperábamos ocurrió. Claire se acercó a él rápidamente y, sin decir una sola palabra, le plantó tremendo beso. Y tras ello, con firmeza, le dijo que no era momento de dudar, que la gente lo necesitaba, y si realmente quería proteger a todos, debía centrarse en lo que tenía delante y dejar el pasado atrás. Fue entonces cuando Kamito por fin reaccionó, y entonces sí, se puso serio. Vemos como, liberando completamente el poder de Ist, se lanzó contra el espíritu militar. La batalla fue brutal, pero Kamito, siendo quien es, no tardó en demostrar por qué alguna vez fue conocido como el mejor blazer del mundo. Sus movimientos eran rápidos, precisos, letales. Cada corte iba directo al núcleo del enemigo, y Claire observaba desde lejos, boquiabierta. Era como ver a un guerrero con décadas de experiencia, y no un simple estudiante. En cuestión de minutos, Kamito logró someter al espíritu de rango militar, poniendo fin al desastre. Eso sí, como ya era costumbre, usar tanto poder le pasó factura. Su cuerpo, aún sin estar del todo recuperado, no aguantó la presión y terminó colapsando. Justo después de eso, nos muestran un pequeño flashback. Vemos a una chica joven, años atrás, siendo perseguida por un espíritu salvaje en medio del bosque. Desesperada, trata de invocar a su espíritu para defenderse, pero nada da resultado. Por suerte, cuando ya estaba a punto de ser alcanzada, apareció un guerrero enmascarado con una presencia imponente, el cual en segundos se encargó de eliminar a la criatura y salvarle la vida. La chica, algo confundida, observó los movimientos de su salvador y se dio cuenta de algo importante. Ese guerrero era Ren Ashbel, la campeona legendaria de Blade Dance de esa época, la guerrera que había marcado historia. Pero había algo que no cuadraba, porque Ren Ashbel debía ser una mujer. Y entonces la verdad sale a la luz. Descubrimos que Ren Ashbel era Kamito,
que durante esa época tuvo que hacerse pasar por mujer para poder competir y mantener en secreto su identidad como potencial sucesor del Rey Demonio. Obviamente la chica, tras enterarse, quedó atónita, pero le prometió que guardaría el secreto, y así en silencio Kamito siguió su camino. Tras esto nos metemos de lleno en el siguiente gran paso, las preliminares para el Blade Dance, ese torneo legendario donde solo los más fuertes pueden participar. Y como era de esperarse, todos los alumnos de la academia tenían que formar grupos de 5 integrantes para poder inscribirse. Y aunque se escuchaba fácil, no era tan simple para Claire y Kamito, que a estas alturas cargaban con una reputación bastante mala. El problema era que nadie quería unirse a ellos. Claire era conocida por ser impulsiva y peligrosa, mientras que Kamito, bueno, su historia estaba llena de rumores y miedo desde que venció el espíritu militar. Así que sí, los dos terminaron arrancando las eliminatorias completamente solos. Aún así, su poder combinado era tan bestia que se deshicieron de sus oponentes sin despeinarse. Pero claro, la victoria no bastaba, ya que la maestra les dejó algo muy claro: si no completaban su equipo de 5 integrantes antes de que terminara la ronda de eliminatorias, quedarían descalificados automáticamente, sin importar cuántas peleas ganaran. Así que Kamito, con su mente más fría, le sugirió a su compañera algo lógico: invitar a Rislet, explicándole que según él, Rislet era la única chica con la que tenían una relación más o menos decente y que podría considerar unirse al grupo. Claro, Claire, aunque no estaba convencida, aceptó intentarlo porque era su única opción. Pero justo cuando hablaban del tema, Elise apareció. Sí, la misma chica de antes, que había tenido sus roces con Kamito, pero que después de verlo en acción, empezó a cambiar su forma de verlo. Ahora, con bastante respeto en los ojos, le ofreció directamente unirse a su escuadrón. Según ella, con el poder de ambos, ganar el torneo sería pan comido. Tras escucharlo, Kamito lo pensó un poco, ya que no era una mala propuesta. Él necesitaba ganar ese torneo sí o sí, y formar equipo con alguien fuerte como Elise sonaba lógico. Pero en el fondo sabía que no podía dejar sola a Claire, no después de todo lo que habían pasado juntos. Así que aunque tentado, rechazó la propuesta de la chica. Pero bueno, luego de esto nos muestra una escena misteriosa. Restia se infiltra silenciosamente en los alrededores de la academia junto a un sujeto de aspecto sombrío, que al parecer era otro de los experimentos exitosos, igual que nuestro prota Kamito. Y aunque no se nos revelan detalles concretos de sus intenciones, la amenaza que representan quedó clarísima desde el primer momento. Mientras tanto, en un ambiente mucho más relajado, vemos como Kamito se encuentra en la oficina de la directora Greyward, luego de ser llamado por esta última, donde le estaba explicando los detalles de su próxima misión, la cual era bastante especial. Resulta que la princesa de un país lejano había solicitado directamente que Kamito fuera su escolta personal para una tarea de purificación espiritual en una ciudad desierta, ya que al parecer la chica tenía la rara habilidad de calmar a los espíritus que se habían vuelto violentos y ahora necesitaba protección de alto nivel para esa misión. Kamito, obviamente confundido por la petición, se entera de que la princesa lo recuerda desde hace ya varios años, incluso antes de que él se convirtiera en el renombrado Ren Ashbel. Obviamente esto lo dejó completamente congelado, ya que él ni siquiera recordaba ese encuentro, pero ella sí. Y para empeorar el impacto, la princesa se lanza sin rodeos y le suelta que sabe que él es Ren Ashbel, la mismísima leyenda viviente que revolucionó las Blade Dance en el pasado. Obviamente Kamito ni siquiera sabía cómo reaccionar a eso. Por otro lado, Greyward le informa que la misión era de rango S, o sea, extremadamente peligrosa. Pero claro, el trabajo venía con sus recompensas, una buena suma de dinero y, más importante aún, un aumento directo en el ranking del equipo de Kamito en las preliminares del torneo. Además, se le daba la libertad de escoger a los miembros que lo acompañarían. Por otra parte, la cercanía que empieza a desarrollarse entre Kamito y la princesa no pasa desapercibida, especialmente para Claire, que comienza a hervir de celos. Y como era de esperarse en este anime, todo terminó derivando en una situación incómoda entre los tres. Sí, los tres terminan juntos en las duchas de la academia, en una escena bastante desmonetizable. Pero mejor, no nos desviemos mucho, que lo importante está por llegar. Mientras Kamito lidia con las tensiones de su nueva misión y la tormenta de celos que Claire desata por cada segundo que el prota pasa cerca de la princesa Fianna, la cosa se empieza a descontrolar en otro punto de la academia. Y es que sí, como era de esperarse, Restia no había llegado a saludar ni mucho menos, ya que junto al misterioso Gio Inzaghi comienzan a causar estragos por los pasillos de la escuela, irrumpiendo con fuerza bruta en busca de unos documentos confidenciales que están bien protegidos. O bueno, eso creíamos. Vemos como Elise junto a su escuadrón de caballeros responde de inmediato al ataque, pero
Pero por más que se esfuerzan, queda claro que estos dos no eran enemigos comunes. El tipo se movía con una habilidad que rayaba en lo inhumano, y Restia, aunque más en las sombras, estaba guiando los pasos de su compañero con precisión quirúrgica. A pesar de toda su disciplina y entrenamiento, las chicas simplemente no logran detenerlos. Y es que aquí no estamos hablando de delincuentes de tercera, sino de amenazas nivel catástrofe. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, Kamito siente una presencia normal. Ese sexto sentido suyo lo hace reaccionar a tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos aparece en la escena del crimen. Vemos cómo apenas puso un pie en el lugar, se topa cara a cara con Gio, quien se presenta sin tapujos, ya que él ya sabía a quién se enfrentaba, nada menos que el espadachín más letal de los Blade Dance. Pero lejos de intimidarse, se emociona como niño con juguete nuevo. Después de todo, estaba ansioso por enfrentarse a la leyenda. Y obviamente Kamito no se iba a quedar de brazos cruzados. Ni bien ve que este sujeto amenazaba la paz del lugar, sale en su persecución sin dudar. Lo sigue por los corredores, decidido de no dejarlo escapar. Aunque el tipo por su parte no estaba escapando, más bien lo estaba guiando hacia un lugar apartado, como si quisiera un enfrentamiento sin interrupciones. La tensión sube a 1000 y ambos finalmente se enfrentan en un combate directo. Desde los primeros intercambios de golpes se nota que Gio no está ahí solo para jugar. Estaba buscando medir a Kamito, provocarlo, desafiar su título como el Blazer más fuerte. El tipo se mueve con una técnica que no es nada común, y Kamito lo nota de inmediato. No solo fuerte, sino que tiene un estilo sumamente pulido. Pero antes de que pueda profundizar más en sus pensamientos, Claire aparece en la escena, lista para ayudar. Y bueno, su entrada no es precisamente oportuna, ya que en su intento por colaborar, termina convirtiéndose en un estorbo, y Kamito, por protegerla, recibe una herida que podría haberse evitado. Gio lo ve todo y no pierde oportunidad para burlarse de él. Lo peor de todo era que tenía algo de razón. Kamito, por más hábil que fuera, no podía luchar al 100% mientras protegía a quienes lo rodeaban, y las distracciones solo lo volvían más vulnerable. Era claro que el tipo había llegado buscando una prueba de poder, y el caos que estaba generando parece que solo era un pretexto para obligar a Kamito a pelear en serio. Pero bueno, el combate continúa siendo brutal. Kamito, a pesar de estar herido por proteger a Claire, no se contiene. Su determinación era evidente. Gio, por su parte, parecía estar disfrutando el enfrentamiento. Era como si cada golpe que lanzara lo acercaba más a una meta personal: probar que podía superar al supuesto espadachín más fuerte del continente. Y mientras la pelea sube de intensidad, Fianna decide intervenir, viendo que Kamito seguía sacrificando su seguridad por los demás. Pero su participación solo complica las cosas. Su presencia hace que Kamito tenga que dividir su atención, lo que lo deja vulnerable. Aún así, no duda, ya que prefería recibir el golpe él mismo antes que dejar que alguien más saliera lastimado. El resultado es claro: Kamito recibe de lleno el impacto y su cuerpo cae al suelo. Claro, el enemigo tras esto observaba con decepción, porque sí, aunque le pareció emocionante la pelea contra el famoso Blazer, no podía evitar sentirse un poco insatisfecho, y como si fuera poco, antes de marcharse le lanza una última provocación, diciéndole que esperaba más de él, pero que no importaba, porque la próxima vez no se contendría y acabaría con su vida. Unos días después del incidente anterior, vemos como Kamito continúa medio jodido tras el enfrentamiento con Gio, pero al menos ya se encontraba de pie, listo para seguir con lo suyo. Y es justo en ese momento que la princesa de antes le confesó algo importante. No solo estaba allí por pura casualidad, sino porque después de enterarse de que él participaría en el Blade Dance, decidió aprovechar la oportunidad para formar equipo con alguien como él. Y es que el premio del primer lugar podría devolverle lo que más anhelaba: recuperar a su espíritu perdido. Resulta que años atrás, Fianna había intentado detener a la hermana de Claire cuando ésta perdió el control, pero eso terminó en tragedia, dejándola sin espíritu, y como si eso fuera poco, también fue desterrada de la realeza. Así que ahora formaron un equipo con Kamito, el tipo que podía ganar el torneo si se lo proponía. Era su boleto dorado para recuperar su honor, su posición y sobre todo a su compañero perdido. Pero bueno, días después, y con la misión de la directora en mente, Kamito se preparó para partir hacia las ruinas antiguas junto a Fianna. La cosa era bastante seria, ya que no solo era una misión de clase S, sino que también implicaba proteger a alguien tan importante como ella, mientras purificaba espíritus corrompidos. Lo bueno es que no iba solo. Claire y Rislet se le unieron también, como parte del equipo de protección. Y sí, cada una con su propia motivación, aunque Claire claramente solo quería vigilar que Fianna no se le acercara mucho a Kamito. Pero bueno, una vez en las ruinas, el grupo se encuentra con un panorama desolador. El ambiente estaba cargado de energía espiritual,
ritual, y Fiana se da cuenta rápidamente de que alguien ya había estado ahí antes. Notó que un ritual fue llevado a cabo recientemente, uno que probablemente tenía como objetivo controlar a los espíritus locales. Y sí, como se lo estarán imaginando, se trataba de Gio Inzaghi, quien había llegado antes que ellos. El mismo hijo de fruta que se había infiltrado en la academia para robar información había seguido su camino directo a las ruinas. Y mientras los demás intentaban averiguar qué estaba ocurriendo, resulta que Ellis ya estaba en plena batalla con él, tratando de cumplir su misión de capturarlo. Pero al igual que la vez anterior, no tenía oportunidad. La diferencia de poder era demasiado grande, y por más que Ellis lo intentaba con todas sus fuerzas, Gio la tenía completamente dominada. Por suerte Kamito y el resto del grupo llegaron justo a tiempo. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone intensa. Kamito no pierde tiempo y se lanza directamente a enfrentar al hijo de fruta. La tensión se siente en el aire y la revancha está servida. Desde el primer choque de espadas se notaba que ambos estaban casi al mismo nivel, pero Gio, con una sonrisa arrogante, le suelta una dura verdad. Kamito ya no era el mismo de hace 3 años. Antes luchaba como una máquina implacable, sin preocuparse por nada más que cumplir con su objetivo. Ahora, sin embargo, bajaba la guardia constantemente para proteger a sus compañeros. Esa debilidad, según el tipo, lo había vuelto mucho más débil. Y sí, el tipo tenía razón, al menos en parte, ya que vemos como Claire intentó intervenir, pero terminó siendo de nuevo un estorbo. Y Kamito, como buen prota protector, se lanzó para evitar que le hicieran daño, recibiendo en el proceso un golpe bastante serio para salvarla. Así que la situación de nuevo no pintaba nada bien. Ya con Kamito malherido, el hijo de fruta de Gio le suelta su veredicto. Estaba bastante decepcionado de él, y no por el daño que había recibido, sino porque esperaba mucho más del que una vez fue conocido como el Blazer más poderoso del continente, comentándole que tenía la esperanza de enfrentarse al verdadero Ren Nashville, no a una versión debilitada y sobrecargada de sentimientos. Mientras tanto, Kamito intentaba volver a la pelea, aunque estaba claro que ya no podía mantenerse al 100%. Y bueno, vemos a Kamito totalmente acorralado tras el brutal ataque de Gio. El prota estaba en el suelo totalmente destrozado, y el maldito villano estaba listo para darle el golpe de gracia. Pero justo cuando todo parecía perdido, apareció un milagro. Fiana, quien con una cara de determinación que no le habíamos visto hasta ahora, sacó una gema mágica de su ropa, y no cualquier gema decorativa. Se trataba de una reliquia espiritual de altísimo nivel, que contenía una cantidad masiva de energía acumulada durante años, un recurso de emergencia que había estado guardando para un momento crítico, y este lo era. Al activarla, vemos como la gema desató una explosión de luz espiritual tan intensa que iluminó toda la sala y desestabilizó por completo a Gio, quien se vio obligado a cubrirse para no ser alcanzado por ese poder. Esa distracción fue justo lo que necesitaban. En ese pequeño espacio de tiempo, Fiana, Kamito y Claire aprovecharon para escapar. Fue una retirada estratégica, pero que más bien parecía una fuga desesperada. Y aunque consiguieron escapar, el equipo estaba jodido. De inmediato verificaron daños. Tanto Ellis como Rislet habían resultado gravemente heridas en el enfrentamiento anterior, lo que los dejaba fuera de combate. Así que la carga de completar la misión ahora recaía únicamente en 3 personas: Kamito, Claire y Fiana. Y aquí hay que tener en cuenta algo importante. Kamito seguía bastante lastimado, sin tiempo para recuperarse. Básicamente, iban al siguiente enfrentamiento con desventaja. Mientras tanto, en otro rincón de las ruinas, Gio andaba sintiéndose el rey del mundo. A pesar de que Fiana le arruinó la jugada, el tipo seguía creyéndose el más poderoso. Después de todo, según él, había conseguido acorralar por completo al conocido Blazer más poderoso. Pero justo en ese momento apareció Restia, quien sin rodeos le comentó que no cantara victoria. Después de todo, Kamito aún no había peleado en serio. Según esta última, el verdadero potencial del prota estaba muy por encima del nivel que había mostrado hasta ese momento, y si se lo tomaba en serio, Gio no tendría ninguna oportunidad contra él. Y claro, esas palabras no le cayeron nada bien al sujeto. El orgullo herido le brotaba por los poros. Restia, su aliada momentánea, estaba prácticamente llamándolo segundo plato, una imitación barata de Kamito. Por su parte, el equipo protagonista finalmente llegó a la cámara sellada, donde se encontraba el espíritu que Fiana estaba destinada a recuperar. Sin embargo, no podían simplemente tomarlo o purificarlo, ya que para reclamar dicho espíritu, Fiana necesitaba realizar una especie de ritual de purificación, un proceso delicado que requería concentración total y varios minutos sin interrupciones. Así que Kamito, con toda la carga del heroísmo en los hombros, se ofreció a mantener a raya a Gio el tiempo suficiente para que la princesa completase el ritual, quedándose a cuidar la entrada de la recámara. Y tras esto, finalmente el hijo de fruta de Gio se hizo presente en la zona, por lo que sin perder tiempo, el prota se lanzó al combate. Esta vez las cosas estaban siendo distintas. Esta segunda ronda entre Kamito y Gio tenía un sabor totalmente distinto. Esta vez Kamito no estaba cargando con el peso de proteger a nadie, no había distracciones, no había gritos de chicas a quien
salvar. Simplemente él, su espada y el objetivo claro de detener a ese maldito antes de que todo se fuera al carajo. Desde el primer intercambio de golpes se notaba la diferencia. Kamito peleaba con una frialdad quirúrgica, midiendo cada movimiento, explotando cada apertura. Gio, aunque seguía siendo una bestia con su talismán de espíritus sellados, empezó a sentir la presión, porque por fin estaba enfrentando al verdadero Kamito, ese que no dudaba, que no se contenía para nada. Y hablando de talismán, fue en medio del combate que Kamito notó un detalle crucial. Gio no era un contratista real, es decir, no había formado un vínculo espiritual auténtico con ningún espíritu. En realidad lo que hacía era usar un talismán prohibido que contenía múltiples espíritus sellados artificialmente. Básicamente, un atajo para tener poder, pero sin el vínculo emocional que un verdadero contratista tiene con su espíritu, una copia barata de lo que Kamito y Restia habían logrado años atrás. Y eso fue el punto de quiebre, porque aunque Gio tenía más armas en su arsenal, no tenía control fino sobre ellas. Era una fuerza bruta sin alma. Y contra alguien con la técnica y el temple de Kamito, eso no bastaba. Poco a poco el prota fue dominando el combate, acorralándolo y neutralizándolo con cada ataque. Mientras tanto, Fianna seguía concentrada en su ritual. El ambiente espiritual se volvió denso, cargado de energía sagrada, y su cuerpo comenzaba a resonar con la presencia del espíritu perdido. Mientras que en todo ese tiempo Kamito aguantaba el combate, sin ceder terreno, sabiendo que el tiempo que ganaba era vital para completar el sello. Y por fin llegó el momento clave. Fianna logró terminar el dichoso ritual y una luz dorada se alzó desde el suelo. Y en segundos, los cientos de espíritus esclavizados por Gio fueron absorbidos por el sello. La energía oscura del talismán fue drenada como si alguien hubiese vaciado una batería gigante en seco. Gio cayó al suelo, incapaz de creer lo que acababa de pasar, y Kamito, sin dudarlo, se acercó a él para rematarlo. Pero justo cuando todo parecía resuelto, Restia apareció en escena. Y claro, como era de esperarse, apenas llegó, Kamito se le quedó viendo con una mezcla de sorpresa y dolor, preguntándole qué estaba haciendo en ese lugar, porque actuaba de esa forma, pero ella lo ignoró por completo, y antes de que pudiese reaccionar, lanzó un nuevo contrato espiritual, esta vez directamente con Gio. Y luego de ser absorbido por una oscuridad brutal, el talismán se reactivó por unos instantes, y el poder de Gio se disparó, pero lo más jodido para el prota era que ahora Restia lo guiaba para atacarlo. Sin embargo, no usaron ese poder para ir tras él. En lugar de ello, apuntaron directo a Fianna. Esto ya que sabía que Kamito jamás dejaría que alguien hiciera daño a una de sus compañeras. Y tenía razón. Sin pensarlo dos veces, Kamito saltó al frente y recibió de lleno el impacto directo con su cuerpo. Fianna de inmediato corrió a socorrerlo, pero Kamito apenas podía moverse. Su cuerpo estaba bastante destrozado. No obstante, en ese instante ocurrió algo increíble. El impacto de la escena activó el vínculo de Fianna con su antiguo espíritu, y entonces como respuesta, el espíritu apareció de nuevo. Vemos cómo ese poder sagrado creó una apertura, y Kamito, aún con las fuerzas justas, se puso de pie una vez más. Vemos como un brillo dorado rodeó por completo su espada, y en un instante lanzó un contraataque que derribó a Gio de forma definitiva, cortando la conexión con el talismán de antes. Lamentablemente, cuando todo parecía terminado, Restia, con una sonrisa sombría, desaparece del lugar llevándose a Gio, y Kamito no pudo hacer mucho al respecto, ya que colapsó poco después por las heridas que había sufrido, ya que estaba al borde del colapso total, pero al menos había salvado la misión. Y bueno, una vez de vuelta en academia y con Kamito descansado, se dio cuenta de que alguien se metía en su cama, y sí, era Fianna. La princesa le explicó que no estaba haciendo nada raro, simplemente estaba transfiriéndole un poco de poder espiritual para acelerar su recuperación. Y durante esa conversación, aprovechó el momento para abrir su corazón, agradeciéndole por haber salvado su vida, no solo física, sino emocionalmente. Además, gracias a él, había logrado recuperar a su espíritu perdido. Pero eso no fue todo. También le confesó que estaba empezando a sentir algo por él. Días después, con el evento de San Valentín acercándose, Claire y Fianna se pusieron manos a la obra para hacerle chocolates al prota, aunque ojo, que cada una lo hizo a su estilo. Fianna, medio coqueta y misteriosa, estaba preparando unos chocolates muy buenos, incluso pensó en aplicar un poco de afrodisíaco en ellos, mientras que Claire, un poco más torpe pero con muchas ganas, estaba trabajando bastante para que le quedaran más o menos aceptables. Pero el Blade Dance también estaba a la vuelta de la esquina, y eso significaba que las cosas se iban a poner serias. Mientras tanto, la directora Greyward charlaba con Freya sobre varios temas delicados. Uno de ellos era la llegada inminente de la mejor estudiante de la academia, Belsaria, quien de hecho era la hermana de Elis, una caballera de élite. Además, había otro tema más turbio, la aparición de mercaderes oscuros que estaban rondando los alrededores, vendiendo sellos espirituales malditos a estudiantes desprevenidos. Pero bueno,
regresando con el grupo protagonista, vemos como de hecho ya estaban participando en las eliminatorias internas para determinar qué equipo representaría la academia en el Blade Dance. Básicamente, era una batalla entre grupos y el último en quedar en pie avanzaba. Y vemos como justo cuando Claire se enteró de que su grupo se enfrentaría a las chicas que siempre la menospreciaban por culpa de su hermana, no lo pensó dos veces y le comentó a Kamito que se encargara del resto, mientras ella se enfrentaría a ellas dos por sí sola. Por un lado, Kamito tuvo que enfrentarse a un dúo bastante molesto, una chica con un arpa mágica que manipulaba el sonido y otra con un espejo que reflejaba ataques mágicos. La combinación era brutal, la del arpa lanzaba ataques sónicos, el espejo los rebotaba y se los devolvía al prota, pero por suerte Kamito no era ningún novato, y vemos como rápidamente adaptó su estrategia, transformando a East en una especie de daga y lanzándola como un proyectil para anular a la chica del arpa. Después de eso, simplemente persiguió a la otra y con un movimiento certero la dejó fuera de combate. Por su parte, vemos como Claire se enfrentó a un golem gigante de piedra, completamente inmune a la magia de fuego, pero eso a Claire le importó un carajo. Lo miró fijamente y con su látigo le dio la paliza de su vida a base de golpes físicos. Mientras tanto, Fianna había sido capturada por un espíritu en forma de dragón de agua, pero lejos de asustarse, activó su vínculo espiritual y por fin pudo activar a su caballero sagrado. El resultado, el dragón cayó en segundos y las enemigas no tuvieron más opción que rendirse. Victoria completa para el equipo de Claire, Kamito y Fianna. Con esto nuestro equipo avanzó en las eliminatorias, pero claro, las chicas derrotadas no se tomaron bien la pérdida. Se cruzaron de nuevo con Claire en los pasillos y, fieles a su estilo tóxico, empezaron a burlarse de ella otra vez. Sin embargo, Rislet llegó justo a tiempo para defenderla, las hizo callar de inmediato y de paso aprovechó para invitar a todos a celebrar la victoria con una buena comida. El detalle estaba en que no quería que le invitaran, ella solo quería compartir con ellos, simplemente no sabía cómo decírselos, así que tras un poco de discusión amistosa, todos acordaron ir a comer. Sin embargo, luego de esto vemos como Kamito tenía una clase de repaso pendiente, y sorpresa, en esa clase también se encontraba Ellis, quien había reprobado las mismas clases que el prota por faltar tanto debido a sus deberes como caballera. Al verla ahí, Kamito se ofreció a ayudarla con el repaso, y aunque Ellis estaba medio nerviosa, terminó aceptando, ya que al parecer, esta última también había comenzado a desarrollar sentimientos románticos hacia el chico. Pero la cosa no quedó ahí, porque Ellis lo terminó invitando a dar un paseo por el parque más tarde. Pero bueno, tras esto el prota se reunió con el grupo para ir a cenar, tal como lo habían acordado. Y bueno, mientras caminaban por la ciudad en busca de un restaurante, Claire se quedó un poco atrás, ya que se había detenido frente a una tienda, porque había visto una especie de collar con un colgante en forma de gatito que le encantó. Y en ese momento Rislet le comentó a Kamito el dato clave: el día siguiente era el cumpleaños de Claire, justo en San Valentín, así que Kamito captó la indirecta y fichó el collar mentalmente como su posible regalo. El único problema era el de siempre, su billetera estaba totalmente vacía. Y bueno, tras esto nos muestra una escena que muchos no veíamos venir, una cita inesperada entre Kamito y Ellis. Sí, el tipo terminó yendo directo al cuarto de la chica, luego de que ésta se lo solicitara como un favor para ayudarla a estudiar. Y lo primero que nota al entrar son dos cosas que lo dejaron con la ceja levantada. Uno, que la habitación estaba prácticamente decorada como un altar en honor a Ren Ashwell, con un enorme retrato colgado en la pared, lo cual demostraba lo fan que Ellis era de la legendaria campeona. Y dos, que la chica, sí, la serie estricta caballera, en realidad era la hermana menor de Belsaria, la famosa caballero de élite que pronto regresaría a la academia. Pero si creían que eso era todo, estaban muy equivocados. De la nada, Ellis apareció en escena vestida de maid. Sí, como si se tratara de una comedia romántica. Llega con su traje de sirvienta y se plantó frente a Kamito. La razón, pues resulta que sus amigas le dijeron que los hombres adoraban ese tipo de cosas. Y Ellis, aunque le daba algo de vergüenza, estaba dispuesta a hacer ese sacrificio por todo lo que el prota había hecho por ella en las últimas semanas. Así que básicamente la estaba convirtiendo en su amo por un día, poniéndose en modo maid al 100%. Obviamente Kamito estaba confundido, incómodo y hasta un poco nervioso, pero Ellis lo tenía todo calculado. De hecho, hasta lo amenazó con su espada si se negaba a cooperar. O sea que la cita se volvió un juego de rol, con tintes de peligro. Entre órdenes y platillos bien preparados, la caballera se estaba esforzando al máximo por complacerlo, cocinando para él y sirviéndole la comida con bastante estilo, incluso actuando como si fueran pareja de verdad, mientras Kamito trataba de mantener la compostura. Pero más allá de todo el cosplay y la comedia, Ellis también tenía un motivo más serio para invitarlo. Le confesó que su hermana Belsaria solía ser su ídolo, su ejemplo a seguir como caballero. Pero últimamente algo había cambiado en ella. La tipa se
había vuelto arrogante, fría y poderosa a un nivel inquietante. Su obsesión por la victoria la hizo perder de vista todo lo demás. Ellis ya no la reconocía como la hermana de antes, y eso claramente le afectaba mucho. Pero bueno, aprovechando que estaban solos, Ellis le hizo una petición muy especial a Kamito, que se uniera oficialmente a los caballeros imperiales de la academia. La razón era porque desde el incidente con Gio Inzaghi y los combates recientes, habían perdido a varios integrantes y necesitaban urgentemente refuerzos. Además, con la llegada del Blade Dance, el trabajo se multiplicaría. Además de ello, también había que lidiar con una creciente amenaza, la venta ilegal de sellos espirituales malditos por los alrededores. Y Kamito, como siempre, actuó con lógica. Él no tenía dinero para comprarle el regalo de cumpleaños a Claire, así que esa era la oportunidad perfecta. Si Ellis le pagaba por adelantado, él aceptaría con gusto ayudar en las patrullas. Así que tras ello, el trato quedó sellado y Kamito pasó a formar parte del escuadrón de caballeros, aunque no sabía que eso le iba a costar bastante. Más tarde, ya de vuelta en su habitación, vemos como Claire estaba preparando chocolates con mucha ilusión. Después de todo, se acercaba a San Valentín y quería sorprender a Kamito con un regalo. Pero justo en ese momento, el prota le comentó lo de su nuevo trabajo con los caballeros, y ahí todo se descontroló. Esto ya que Claire veía eso como una traición. ¿Cómo era posible que Kamito, su compañero de equipo, se hubiesen ido al mismo escuadrón que llevaba años humillándola y burlándose de ella por culpa de su hermana? La decepción fue inmediata. Se puso celosa, molesta y hasta incluso comenzó a pensar que Kamito prefería a Ellis antes que ella. La discusión fue tan fuerte que Claire terminó echándolo de su cuarto, así que Kamito se vio obligado a dormir solo en el bosque, mientras ella se quedaba llorando en su habitación. Gracias a ello, a la mañana siguiente Kamito se despertó fuera del dormitorio, y sí, había dormido a la intemperie como todo un espíritu de contrato abandonado por su ama. Pero no estaba solo. East, como buena compañera, lo había acompañado toda la noche sin quejarse, mostrándole una vez más su lealtad inquebrantable. Mientras tanto en la academia, Ellis trataba de mantener el orden entre las integrantes de su escuadrón de caballería, pero la situación era cada vez más crítica. Muchas de sus subordinadas ya no le tenían respeto y desobedecían abiertamente sus órdenes. En medio de esta tensión, la chica se preparaba para presentar a Kamito como nuevo miembro temporal, pero fue interrumpida por la llegada de una figura imponente. Se trataba de Balsaria, su hermana adoptiva y antigua capitana de las caballeras. Y claro, la presencia de esa chica no trajo calma, más bien presión, ya que estaba decepcionada del pobre liderazgo de Ellis y no dudó en humillarla frente a todo el escuadrón. Incluso retó a todos los integrantes a enfrentarla, y aunque las chicas aceptaron su reto, ninguna tuvo oportunidad contra ella, ya que sus habilidades estaban muy por encima. Claro, Kamito se abstuvo de enfrentarla. Lo peor de ello fue que tras esto, seleccionó personalmente las pocas caballeras que aún quedaban de pie para formar su nuevo equipo, dejando claro que ya no reconocía la autoridad de Ellis. Claro, la chica invitó a Kamito a su escuadrón, pero este último, que presenció todo, no pudo quedarse callado, negándose rotundamente a su propuesta, ya que no planeaba dejar sola a Ellis. Sin embargo, Balsaria, tras escucharlo, no se inmutó ante sus palabras y le dejó claro que si no se unía a su nuevo escuadrón, sería su enemigo en el Blade Dance y no tendría piedad con él cuando llegara el momento de enfrentarse. Y bueno, después de este tenso encuentro, Kamito se mantuvo firme en su decisión. Seguiría apoyando a Ellis y ayudaría a restaurar su imagen como líder junto a ella y unas pocas caballeros que fueron leales. Tras esto, se dedicaron a patrullar la zona y proteger la academia. Incluso durante una de esas misiones, lograron derrotar a un monstruo que había sido enviado por Restia, que seguía operando desde las sombras con sus propios planes misteriosos. Ya en un ambiente más tranquilo, llegó la hora del almuerzo. Ellis, como muestra de gratitud, le preparó una lonchera a Kamito. La idea era que compartieran una comida tranquila y quizá tener un momento íntimo, pero como suele pasar con nuestro prota, esa paz no duró mucho. East, como siempre, se metió en medio del almuerzo y exigió que Kamito le diera de comer, interrumpiendo el momento romántico. Mientras tanto, Kamito notó a Scarlett, el espíritu de Claire, vigilándolo y no dudó en seguirlo, y fue de esa forma como se reencontró con Claire, que no había estado buscando todo el día, pero no quería admitirlo. Aunque decía que no le importaba, estaba claro que se sentía mal por cómo lo había echado del dormitorio la noche anterior, y Kamito aprovechó para explicarle que simplemente estaba ayudando a Ellis porque sentía que eso era lo correcto, no porque la estuviera reemplazando. Aunque Claire, como siempre, reaccionó de forma explosiva. Mientras tanto, Kamito, que no entendía muy bien el punto medio entre sus caprichos y sus verdaderos sentimientos, terminó invitándola a unirse al almuerzo grupal, ya que todavía
estaba en su descanso de patrulla. Aunque tras enterarse de esto, Claire se negó rotundamente, y la razón eran las otras caballeras, especialmente las que la insultaban constantemente a ella y a su hermana. Claro, Kamito trató de explicarle que ni Ellis ni el resto del equipo actual la habían ofendido, pero la chica no podía superar ese resentimiento. Y para añadir más leña al fuego, justo en medio de la discusión llegó Ellis y la tensión aumentó de inmediato. Claire terminó saliendo furiosa del lugar, dolida porque la consideraba una traición hacia ella. Mientras tanto, vemos como las caballeras que tanto la criticaban se burlaban a sus espaldas, aunque no sabían lo que les esperaba. Y es que poco después apareció el espíritu de antes, aunque disfrazada de una misteriosa elfa. Esta vez tenía un objetivo claro: usar sus poderes para otorgar habilidades especiales a las chicas que despreciaban a Claire, todo con tal de derrotarla y humillarla. Pero eso no era todo. Nos enteramos que además de ello, hace unos meses había puesto un sello maldito en Belsaria, el cual le otorgaba un poder descomunal a cambio de su vida. Pero si ese sello no era retirado a tiempo, la destruiría por completo. Pero a Bersaria no le importaba un carajo eso. Ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo con tal de ganar el Blade Dance, incluso su propia existencia. Pero bueno, después de los eventos anteriores, el grupo de Kamito sigue con su rutina de patrullajes normalmente, aunque la tensión entre algunos de los personajes todavía se siente en el ambiente. En esta ocasión, Kamito tiene que acompañar a Ellis en uno de estos patrullajes, pero entre la incomodidad inicial y el ambiente ligeramente romántico, la cosa termina pareciendo más una cita que una misión oficial. Por su parte, Ellis, fiel a su estilo formal y rígido, se mostraba algo torpe mientras caminaba, por lo que Kamito, siendo un caballero, le tomó la mano para ayudarla a caminar, lo que obviamente hizo que esta última se pusiera visiblemente nerviosa durante el paseo. Pero bueno, mientras caminaban, tuvieron una conversación bastante significativa. Ellis le habló a Kamito sobre cómo su percepción hacia Ren Ashbel cambió con el tiempo, revelándole que a un inicio la odiaba, y con justa razón, o eso creía, porque fue ella quien derrotó a su hermana mayor, alguien a quien Ellis admiraba profundamente. Pero después de ver cómo luchaba Ren en el Blade Dance, empezó a entender que no era una luchadora egoísta, sino alguien que peleaba por una razón importante. Obviamente las palabras de Ellis impactaron bastante a Kamito, más de lo que ella se imaginaba, aunque esta última ni siquiera se enteró del peso real que tenían sobre él, considerando que Kamito en realidad era Ren Ashbel. Por otro lado, en una escena más tensa, aparece la elfa misteriosa que habíamos visto anteriormente, y esta vez apunta directamente a Claire, intentando poseerla con algún tipo de poder oscuro. Pero al no lograrlo, decide liberar a los dos espíritus que ya había maldecido previamente, usando a las chicas que estaban resentidas con Claire como sus portadoras. La situación se sale de control muy rápido, y los espíritus terminan causando caos en medio de la ciudad. Por suerte, cuando las criaturas intentaban destruir a la chica, causando destrozos por toda la ciudad, el prota se percató de eso y de inmediato se unió a la acción. No obstante, apenas iniciada la batalla, recibió una herida bastante seria al intentar proteger a los civiles de la zona. Aún así, no tendría tiempo para descansar, ya que necesitaba actuar rápido si quería mantener a salvo a toda la gente que se encontraba cerca. Así que sin pensarlo, siendo impulsado por la habilidad de Ellis, consiguió asestar un golpe bastante importante en uno de los espíritus, aunque eso no fue suficiente, ya que en el estado en el que estaba no fue capaz de emplearse al 100%. Además, las cosas se complicaron más luego de que el otro espíritu al que Claire había estado enfrentando se hiciera presente en el centro de la ciudad. Ahora debían actuar rápido si querían evitar un desastre. No obstante, en ese momento Belsaria se hizo presente y en segundos, con un ataque abrasador, se encargó de los espíritus. Lo malo fue que en el proceso cientos de civiles salieron heridos, cosa que Kamito todo este tiempo había estado evitando. Por lo tanto, rápidamente confrontó a la chica por sus acciones, pero la hija de fruta le contestó que simplemente eran daños colaterales, y tomándolo con la guardia baja, lo mandó volar, dejándolo inconsciente. La hermana de Ellis no se había tentado el corazón para atacarlo directamente, y como el tipo ya venía lastimado, el impacto fue más fuerte de lo esperado. Pero bueno, horas más tarde, cuando por fin logró despertarse en su habitación, lo primero que notó era que Claire estaba a su lado, cuidándolo como si nada hubiera pasado, aunque fingiendo que solo estaba ahí por casualidad. Además, esta escena se convierte rápidamente en una especie de mini San Valentín improvisado. Claire le dio a probar unos chocolates que, para sorpresa de todos, había preparado personalmente para él, y de hecho se notaba que había puesto su corazón en ello, aunque no lo admitía. Por su parte, Kamito, a pesar de sus heridas, seguía siendo un caballero y le entregó un pequeño regalo por su cumpleaños. Claire, obviamente al recibirlo, se sonrojó como un tomate y por un breve instante bajó su orgullo para disculparse con él por haberlo corrido del dormitorio días atrás. Pero como siempre, el momento íntimo no duró mucho. Justo cuando estaban en medio de la reconciliación, apareció Fianna con su personalidad, lanzándose literalmente
literalmente a los brazos de Kamito, ya que ella no se molestaba en esconder sus sentimientos y le hizo saber que lo amaba. Sin embargo, Kamito no pudo disfrutar del drama romántico porque en el fondo estaba preocupado. El próximo combate de las preliminares sería contra Belsaria y con la condición actual de su cuerpo no tenía forma de participar. Además, le seguían faltando integrantes. Por suerte, Claire tenía una solución para ello. Mientras tanto, vemos como Ellis estaba completamente deprimida por lo ocurrido con su hermana. La chica no solo fue humillada, sino que también perdió el respeto de sus subordinadas, aunque Claire sorprendentemente fue a buscarla para hablar con ella. Al principio, como era de esperarse, tienen una pequeña discusión, pero tras esto Claire le pidió que se uniera a su equipo. Obviamente al principio la chica lo dudó, porque todavía tenía su propio equipo, pero como las chicas que lo conformaban ya no podrían participar debido a las heridas que habían recibido, al final terminó aceptando. Y bueno, finalmente el día decisivo llegó, el día en que el equipo de Kamito y compañía finalmente enfrentarían a Belsaria en una batalla oficial dentro de las preliminares. Y aunque cualquiera pensaría que esto sería un combate común y corriente, la cosa se va completamente al carajo por culpa del carácter destructivo del antagonista. Desde el primer minuto queda claro que ella no vino a colaborar con nadie. En lugar de presentarse junto a su equipo, llega solita, ignorando por completo a las chicas que había reclutado antes. Al parecer, Belsaria solo las utilizó para rellenar los espacios del equipo y poder calificar, sin intenciones de pelear en conjunto. Obviamente eso genera incomodidad entre todos, pero la cosa explota cuando Belsaria empieza a mostrar el nivel descomunal de poder que tiene. Su espíritu, una especie de bestia gigantesca, lanza una ola de destrucción que pone en aprietos a todo el equipo de Kamito. Claire, Fianna, Rislet y Ellis, todos intentan reaccionar ante el peligro, pero Belsaria está en otro nivel. Su estilo de lucha es brutal, como si quisiera destruir a cualquiera que se le cruzara, sin importar si era su enemigo o su supuesto aliado. Pero bueno, la primera que decide que eso no podía seguir así fue Rislet, quien apenas notó que Belsaria quería atacar sin control, la interceptó en el aire e intentó detener su primer ataque. Aunque eso, más que frenar el caos, termina siendo el inicio de un combate durísimo. El equipo de Kamito intenta aplicar estrategias, coordinación, tratando de vencer a Belsaria con ataques combinados y al menos, por un momento, logran destruir parcialmente su espíritu, debilitándola lo suficiente como para derribarla. Y de hecho, uno pensaría que hasta ahí llegó, pero no, la hija de fruta, antes de aceptar la derrota, decide sacar su carta prohibida, el poder maligno que le otorgó la elfa. Y es aquí cuando la cosa se pone fea de verdad, porque Belsaria ya no distingue entre enemigos y aliados. En su locura de no perder, incluso ataca a su propio equipo, dejándolos inconscientes o malheridos, con tal de desatar su furia. Claire, al ver eso, se indigna y quiere detenerla, pero sabe que está en clara desventaja. Fianna, por su parte, también queda en shock, mientras Ellie se lanza al combate con todo el valor que le queda. La situación se vuelve tan peligrosa que incluso algunos espectadores empiezan a preguntarse si la directora debería detener el enfrentamiento. Mientras tanto, Ellis, intentando demostrar que puede con la situación, se lanza con todo en un ataque frontal contra Belsaria. Y aunque tiene agallas, claramente no está al nivel de la rival, quien rápidamente la captura con su espíritu y la deja atrapada. Pero justo cuando Belsaria se preparaba para asestar el golpe final, apareció Kamito al rescate, quien, a pesar de estar visiblemente herido por los combates anteriores, no duda ni un segundo en lanzarse de lleno al campo de batalla para salvar a Ellis. Claro, se nota que el tipo está al límite, pero aún así se planta frente a Belsaria como todo un caballero. Él sabe que tiene que acabar con eso con sus propias manos, no solo porque Belsaria representa una amenaza, sino porque siente que es su deber proteger a sus compañeras. En su mente, esa batalla ya no es solo una pelea de poderes, sino una responsabilidad personal. Y lo cierto es que el combate entre Kamito y Belsaria se vuelve bestial. Ambos desatan sus poderes al máximo, ella usando esa fuerza maldita que le fue otorgada por la elfo, y él con su técnica refinada. El intercambio de ataques es tan intenso que incluso se sacuden los alrededores del campo de batalla, dejando a los espectadores tensos con cada movimiento. Pero como era de esperarse, el cuerpo de Kamito empezó a resentir el esfuerzo. La herida que había sufrido antes comenzaba a molestarlo y le impedía mantener su rendimiento al 100%. Y claro, Belsaria, al notarlo, no dudó en presionarlo. A pesar de que él intentaba resistir, había un momento en que ya no podía moverse con la misma agilidad. Pero justo cuando parecía que iba a ser superado, Fianna entró en acción. La princesa, sin pensarlo dos veces, canaliza todo su poder espiritual para lanzarle una bendición curativa a Kamito. Y aunque no lo deja completamente recuperado, sí le permite levantarse y mantenerse en pie un poco más. Ese pequeño
pequeña chispa de energía es justo lo que necesitaba para aumentar unos cuantos embates más y lo mejor, reorganizarse con sus compañeras. Además, en ese instante, Claire, Rislet, Ellis y Fianna unen fuerzas, formando una ofensiva perfectamente coordinada. Y finalmente, en un último y devastador ataque combinado, logran derrotar a Belsaria, quien cae rendida tras recibir el impacto, sorprendida de que un grupo al que ella consideraba débil haya podido vencerla. Aunque Kamito, lejos de burlarse o humillarla, se acerca a ella para darle unas palabras sinceras. Y bueno, con la tensión ya disuelta, llega el momento de relajarse un poco. Esa misma noche, las chicas deciden hacer una pequeña celebración por su victoria, así que preparan una montaña de postres de chocolate para el prota, y como era de esperarse, Fianna no pierde la oportunidad de lanzarse de cabeza al cariño de Kamito. Además, les llegó una gran noticia: el equipo ha clasificado oficialmente al Blade Dance. Después de tantos retos, heridas, peleas internas y amenazas externas, el grupo está completo, fuerte y unido. Y unos días después, una nave ceremonial llega volando para recoger a todos los grupos que participarían en la competencia. El destino, la legendaria arena donde se llevará a cabo el Blade Dance, el torneo de combate más importante. Lamentablemente, aquí termina este anime, dejándonos a las puertas del torneo. Y desafortunadamente el anime aún no cuenta con una segunda temporada, así que nos quedaremos con la duda. Pero si les gustaría que les trajera la segunda temporada en caso de que llegase a salir, no se olviden de suscribirse y dejar su poderoso like, además de un comentario con la frase espíritu. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.